Hola, buenos días. Aquí estamos para nuestras pautas de hoy, de jueves. Pues vamos a ponernos en presencia de Dios. Vamos a introducirnos pues a través de la lectura de Juan 6, del 35 al 40. Y dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Jesús, la promesa que nos haces de acoger siempre a quien se acerca a ti me llena de confianza y entusiasmo. Quiero cumplir siempre tu voluntad. Haz que esta oración abra nuestro entendimiento, disponga nuestra voluntad y avive nuestro amor para que nunca nos estanquemos en el conformismo o en la mediocridad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bienvenidos a todos y a todas. Estamos introduciéndonos en este triduo pascual que la Iglesia nos invita, ¿verdad?, cada año a introducirnos en ese misterio central de nuestra fe. Y a mí me llamaba mucho la atención algunas introducciones de este Jueves Santo que hablan de la fiesta del jueves, del lavatorio, un Jueves Santo que conmemora la institución de la Eucaristía. Y es, dice, una de las más antiguas celebraciones de la Semana Santa. Pues con este contexto me ayudaba de una predicación de el padre Raniero Cantalamessa, que dio los ejercicios espirituales para los cardenales y la curia en Roma este año, y me ayudaba mucho irme introduciendo a esta meditación de este jueves que se centra en la Eucaristía, y él titula su predicación Yo soy el pan de vida. Y creo yo que es bueno que nos pongamos un poco también en el contexto del diálogo que vamos a tener con Jesús, con la Trinidad, con la Virgen. Jaime, nuestro fundador, siempre nos decía que para introducirnos a la oración, una de las composiciones del lugar pues es una mesa redonda o una mesa cuadrada, o de la forma que queramos, pero ponernos, ¿verdad?, con la Trinidad, con la Virgen, pues para abrir este diálogo. Y nos ayudará Mateo 16, del 13 al 16, que dice una pregunta con la que yo introducía mi oración. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Porque para acercarnos a este Jesús que se ha hecho pan de vida,
que se ha hecho Eucaristía, que se ha entregado, pues vamos a hablar de algunas realidades, ¿verdad? De este Jesús que se ha acercado a nosotros y que nos hace esta pregunta. Hoy, para empezar nuestra oración, ya les advierto que hoy fueron de muchas preguntas porque así se desarrolló mi oración. Entonces, bueno, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pero Jesús en este diálogo con los discípulos pues no se queda simplemente ahí, ¿verdad? Sino que quiere que los discípulos contesten: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y dirigimos esta pregunta a nosotros, nos ponemos en ese lugar de cada uno de esos discípulos, en nuestra composición de lugar, y Jesús nos pregunta: ¿y tú quién dices que soy yo? Y Jesús espera esta respuesta. Jesús espera que yo conteste quién digo que es Él. Esta pregunta, a Jesús le interesa saber qué pienso de Él. No le interesa como las preguntas que a veces tenemos, ¿verdad? De lo que dice la gente de nosotros, así como que nos interesa el qué dirán, y a Jesús le interesa también, ¿verdad?, el qué dirán. Y entonces por eso nos pregunta eso, sino que se trata de que le contestemos, pues, quién es para nosotros, ¿verdad? ¿Quién soy para ti? Y el Evangelio de Juan nos decía que Él responde: yo soy el pan de vida. Y eso me lleva a preguntarme: ¿Él es realmente para nosotros lo que dice ser? ¿Realmente es para mí el pan de vida? ¿Cómo hacer para que lo que sea, lo que Él dice que es, sea cada vez más mi pan de vida, la luz que ilumina mi mundo? Y el Evangelio de Juan pues tiene varios yo soy, ¿verdad? Lo va diciendo también el padre Rañero, que pues Jesús nos va diciendo su propia identidad con esos yo soy que encontramos en el Evangelio de Juan. Y las preguntas que yo me hacía pues son esas, ¿verdad? Si realmente Jesús es para nosotros el pan de vida, si es la luz, si es la verdad, pues irnos preguntando en la oración si realmente son esos momentos, ¿verdad?, de diálogo íntimo con Jesús, en el que vamos a ir interiorizando en nosotros mismos. En muchos momentos quizás hemos escuchado que interiorizar, ir hacia adentro de nosotros, pues puede parecer, ¿verdad?, así como ensimismamiento, como que no nos interesa mucho el quedarnos dentro de nosotros mismos, pero el ir hacia adentro en la oración significa dejarnos evangelizarnos para poder evangelizar. Todos, yo creo que los que estamos escuchando somos conscientes del llamado a ser discípulos, apóstoles de Cristo, y eso pues nos da una identidad concreta. El interiorizar en todo esto que vamos profundizando nos va a ayudar a dejarnos evangelizar. La oración es eso, una evangelización, o sea, un dejar que el Evangelio tome carne de nuestra carne, que se haga uno en nosotros, para que podamos dejar que Jesús imprima esas palabras que tiene, imprima lo que hay en cada uno de nosotros y lo haga evangelio. Y eso es lo que vamos a evangelizar nosotros también. Y esta introducción pues me ayudaba a irme adentrando en lo que leíamos hace un momento de Juan 6:30 al 35. Yo soy el pan de vida. ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? Le dice la gente que está escuchando este discurso. ¿Cuál es tu obra?
qué necesidad tan grande tenemos a veces de garantizar, ¿no? De confirmar que nuestra fe tiene signos concretos que nos dan garantías, que nos dejan la certeza de que esta es la fe verdadera, de que Jesús realmente está haciendo algo en el mundo. Y estos discípulos le preguntan también, ¿verdad? La gente que le está siguiendo, que acaban de tener una multiplicación de panes, si leemos todo el Evangelio, todo el capítulo 6 de Juan, dice, pues que ya hubo una multiplicación, pero no les es suficiente los signos que están viendo, ¿verdad? Quieren más, quieren comprobarlo, quieren tener certezas. Y pues este pan de vida, dice Jesús que el pueblo de Israel vio que bajaba un pan del cielo. Dice que vieron cuando Moisés, ¿verdad?, hizo que bajara el maná, pues ellos ya vieron que bajaba pan del cielo. Dice, pero no se los dio Moisés, se los dio mi Padre. Dice, y aún así siguieron sin creer. Entonces no se trata de los signos, ¿verdad? A veces tenemos esa gran tentación de querer cuestionar a Jesús, cuestionar nuestra fe. ¿Qué tanto es esto verdadero delante de las realidades que estamos viviendo de guerra, de división, de violencia, de secuestros, de homicidios? Pues cuando hacemos la lista, ¿verdad?, de las extorsiones, de que te llaman por teléfono y quieres asegurarte de que es la persona y de que no es una inteligencia virtual que te está haciendo la voz de la persona, y entonces entras en pánico porque no sabes si es realmente la persona que es o no. Pues delante de todo eso, claro que humanamente necesitamos certezas, necesitamos que alguien nos diga si todo esto es la verdad o no. Y entonces Jesús, delante de una multitud que tiene ahí delante pidiéndole signos, dice pues que ya han visto, ¿verdad? Dice aquí, ya vieron los signos, ya vieron la multiplicación. Esto es un signo en el que Jesús dice, yo soy el signo que estás buscando. Yo soy el pan de vida. Yo soy aquel que te va a dar esa certeza. No lo busques fuera, no lo busques en las cosas en las que a lo mejor piensas que lo vas a encontrar, pues en las seguridades externas, porque esa paz y esa certeza la vas a tener en mí. ¿Cómo y dónde, en qué momentos comemos este pan de vida? ¿De qué forma vamos a sentir que nuestra vida va a estar alimentada por este Jesús que se une a nosotros y se hace pan de vida? Pues los santos padres se encargaron de hacer un recorrido por todo por todo el Evangelio, ¿verdad?, de Juan, y dicen, bueno, pues este alimento lo tenemos en la palabra de Dios y en la Eucaristía. Y yo quiero centrarme un poquito en estos dos momentos. Uno, el cómo nos alimentamos con la palabra de Dios. Si realmente siento que me alimento con la palabra de Dios. Porque una cosa es leerlo, otra cosa es querer buscar una novedad, otra cosa pues, es querer sacar, ¿verdad?, aquellas las respuestas. Pero sentarme o ir caminando o estar haciendo lo que hago, dialogando con Jesús, escuchando sus palabras, acercándome al Evangelio, al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, sabiendo que estoy escuchando a alguien
y que me estoy alimentando de estas palabras, creo yo que es algo que a mí me ha ayudado cuestionármelo, porque a veces siento que en mi oración solo está el cumplir. Bueno, porque tengo un horario, porque lo tengo que hacer, porque ahora encima resulta obtener algo porque voy a dar unas pautas. Pero creo yo que hay un dejar que esas palabras se conviertan en alimento para mi vida, asimilarlas. Y aquí hay algo que Jaime, el fundador, nos repetía mucho, ¿verdad? ¿Cómo asimilamos? Como, disculpe la comparación, pero a mí me ayuda mucho porque Jaime siempre la usa, ¿no? Como un rumiante. Los rumiantes que hacen, pues comen, tienen el alimento dentro de sí, pero luego asimilan ese alimento en la medida en el que le van dando vuelta, lo vuelven a traer al gustarlo, ¿no? El gustarlo con esas papilas gustativas del espíritu que nos ayuda a saborear cada palabra, ¿no? Yo hice ejercicios espirituales el mes de diciembre con el Evangelio de Lucas y la comunidad Verbunday ya lo saben, este año decidió, las directivas nos dijeron que los centráramos sobre la consagración y yo introducía mi mes de ejercicios con eso, ¿verdad? Quiero que el Evangelio me ayude a que me vaya consagrando cada vez más. Y me fui palabra por palabra del Evangelio de Lucas, empezando desde el primer capítulo, versículo primero, y me pasaba lo que a San Francisco le decía a la Trinidad: ¡Ey, no me hablen tanto! Porque no avanzaba, se me acababa el mes y yo no salía de los primeros capítulos y decía, ¿pero esto qué? Pero disfruté tanto, me ayudó tantísimo porque yo decía, es que lo necesito. Mi alma, mi corazón necesita recoger ese espíritu que viene en las palabras de Dios y que Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Y dejar que te alimente el Evangelio, que te llene el corazón, que te llene con sus palabras, porque lo dicen algunos santos padres, ¿verdad? San Cirilo, en fin, yo les voy a dejar después en la descripción del chat, les voy a dejar los links para que si alguno quiere profundizar sobre esto, lo haga. Pero en la Dei Verbum 21 del Concilio Vaticano II dice pues que tenemos dos mesas en las que podemos comer, la palabra de Dios y la Eucaristía. Entonces pues yo me quedaba con eso, ¿verdad? ¿Cómo puedo comer la palabra de Dios? ¿Cómo lo hago? Cuando yo invito a la gente a nutrirse de la palabra de Dios, tengo que decirle yo cómo lo hago. Ese dejar que esas palabras de Jesús se vayan haciendo uno en nosotros para que cobren vida. Ese asimilarlas, no solo escucharlas, sino dejarlas que se hagan carne de nuestra carne. Y preguntarnos cómo lo estoy haciendo, porque necesito transmitirlo, no para decir cómo hacer cosas, sino cómo, no para moralizarlas, sino para decirles yo cómo me estoy transformando. Y yo creo que eso es uno de los retos más grandes, sobre todo nosotros que somos Verbunday, que nos tenemos que transformar en palabra de Dios, que tenemos que decirle a la gente, somos otro Cristo. Pues aquí estamos, ¿verdad? Intentando. Y recurrí a Filipenses 1:21, porque para Pablo no son momentos en los que busca esta cercanía y esta unidad con Jesús. Dice Pablo, para mí la vida es Cristo.
No piensa en un momento particular. Para él Cristo es verdaderamente en todos los momentos de su presencia pan de vida. Se come con la fe, la esperanza y la caridad, en la oración y en todo lo que vivimos. Esta frase me ayudaba mucho porque el poder decir con Pablo, para mí la vida es Cristo, para mí vivir es Cristo, significa pues que eso que es nuestra vida se está haciendo como Jesús la vivió. Y la pregunta de siempre, ¿verdad? Jesús, lo estamos haciendo como tú quieres, ¿verdad? Es esto que tenemos que vivir. ¿Así lo harías tú? ¿Así lo dirías tú? ¿Tú mirarías de esta forma? Pues son los retos, ¿verdad?, que tenemos. Jesús es el pan de vida eterna, no solo por lo que da, sino también y ante todo por lo que es. La palabra y el sacramento son los medios. Vivir por Él y en Él es el fin. Lo repito, la palabra y el sacramento son los medios, no son el fin, porque el fin es vivir por Él y en Él. Y esto lo tenemos que tener muy claro, porque si no tenemos claros los objetivos de nuestra vida, nos hacen perder. Y luego la fe se vuelve vacía, porque tenemos actos vacíos en los que vamos realizando cosas, en los que de repente nos vamos encontrando con que, pues bueno, aquí estamos, ¿verdad?, presentes y vamos haciendo, ¿verdad?, aquello que se nos pide, respondemos a cosas, respondemos a actividades, pero no nos está alimentando. Entonces no están cumpliendo el fin, porque el fin es vivir por Él, vivir por Jesús y en Jesús. Ese es el fin de nuestra vida. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Y entonces aquí damos el salto a esa parte en la que también es Eucaristía. ¿Eso qué significa? Pues que además de la palabra tenemos la Eucaristía, un regalo tan grande que nos ha dejado y que hoy vamos a celebrar, que estamos celebrando, ¿verdad?, esa entrega. Y de ahí viene la alegría, porque parece ser que cuando uno entra en el triduo pascual, pues parece que se tiene uno que poner triste, ¿verdad?, porque es el momento de la entrega, de la muerte, del sufrimiento, del dolor. Pero el Jueves Santo tiene un toque de alegría muy importante. Es el momento en el que Jesús se entrega por nosotros para darnos vida eterna. Y es en el momento en el que nos deja este gran regalo de la Eucaristía, el don por excelencia. Y entonces me hacía yo otra pregunta. Nos hemos apropiado del pan de vida por la fe y lo hacemos cada vez que comulgamos. ¿Qué recibimos? ¿Qué hacemos en ese momento de la comunión? Nos fijamos si el canto es el apropiado, estamos viendo si desafinaron o no desafinaron, si en la fila quién se formó y quién se dejó de formar, si están cumpliendo con las normas litúrgicas, si ya me ganaron el sitio, me fui a comulgar y cuando vine ya me ganaron el sitio y entonces ya estoy pensando en cómo voy a pelear a la gente que se sentó en mi sitio. Bueno, no sé, hay mil situaciones que nos pueden pasar en ese momento de recibir a Jesús, de tenerlo dentro. Jaime siempre decía, evitemos incluso los cantos porque nos distraen. Es el momento más importante de nuestra vida. Hay algunas personas que no son católicas
que han hecho el comentario de que si nosotros creyéramos que recibimos a Jesús en la comunión, pues otro sería nuestra vida, ¿verdad? Bastaría una Eucaristía para transformar nuestra vida. Y entonces aquí la pregunta que hacemos: ¿nos hemos apropiado del pan de vida por la fe? ¿Realmente creo que recibo a Jesús cuando lo comulgo? Que es ese Jesús, ese Dios que se ha hecho hombre y que decidió quedarse en la Eucaristía para hacerse uno conmigo. ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo se hace alimento en nuestra vida esa comunión que recibimos? Pues es algo que a mí me lleva a preguntarme muchos días el cómo lo recibo y qué hago en ese momento. En la pandemia usamos muchas veces esa oración para hacer la comunión espiritual, porque no podíamos asistir a la Eucaristía presencial, porque muchas iglesias estuvieron cerradas, en fin. A mí me ha ayudado mucho hacer ese recuento de esas comuniones espirituales, porque me ayudaban a preguntarme si realmente yo me daba cuenta de que me hacía falta ese recibir a Jesús y de cómo lo recibo, de cómo lo estaba recibiendo en esos momentos. Y este discurso del pan de vida, pues a mí me ayuda mucho a eso, a darme cuenta de que es una invitación no solo a recibirlo para apropiarlo, sino para imitarlo. Sabemos que Jesús siempre nos invita a una imitación. La recepción es para una imitación. Y entonces en ese imitarle, en ese ser trigo nosotros también, Jesús deja que Él se haga trigo, que el molino, ¿verdad?, lo triture, y lo vamos a ver estos días, ¿verdad?, cómo Él se dejó triturar para hacerse pan de vida. Y para Jesús va a quedar muy claro estos días, ¿verdad?, cuáles fueron esos dientes del molino que le fueron triturando. San Ignacio de Antioquía habla de una imagen en la que dice que hay muchas fieras, ¿verdad?, porque él está pasando por una situación muy difícil pues en la que lo están triturando, ¿verdad? Él siente que las dificultades externas que está pasando de persecución, pues le están llevando a que siente que en su vida lo siente, ¿verdad?, que le están triturando la vida, y que eso es lo que le está ayudando a él, pues, a hacerse Eucaristía. Y yo me hacía esas preguntas también para nosotros, pues, ¿cuáles son los dientes de las fieras que me aplastan? ¿Cuáles son las situaciones que me hacen sentir aplastado, que me hacen sentir triturado? ¿Cuáles son las jaulas de esas fieras en las que me siento que me están comiendo? ¿Cuáles son los miedos que me están haciendo que me sienta delante de esas fieras, de esas piedras que están triturando mi vida? ¿En qué momentos me siento así? Y entonces a mí me ayuda a pararme para darme cuenta, pues, de que a veces son no cosas muy extraordinarias, ¿verdad?, de grandes persecuciones, pero a veces son las situaciones pequeñas en las que siento que cuando no me toman en cuenta, pues parece que me están aplastando, ¿verdad?, que me quitan la identidad y que pues me están triturando, que me están deshaciendo en los momentos en los que me siento ignorado, en los momentos en los que me siento que mi criterio no es el que prevalece, en el momento en el que pienso pues que mi fe me lleva a defender esa situación y pues no estamos, ¿verdad?, haciendo lo que pues a mí me gustaría. Y entonces pues son esas pequeñas situaciones en las que nos sentimos a veces incómodos
y que sentimos pues que, no sé, las realidades que estamos viviendo también a veces incluso económicamente, pues nos vamos sintiendo, ¿verdad? Un peso que nos está aplastando, que nos está robando la vida. Pero Jesús nos invita, ¿verdad?, aquí a levantar la mirada y a darnos cuenta de que Él nos invita, Colosenses 3, del 12 al 13. Dice: pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, santos y muy queridos, la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la pasión. Sopórtense y perdónense. Actitudes que nos van a ayudar a salir de nuestro propio orgullo para que no nos dejemos aplastar sin sentido. Aquí se trata de ofrecer. Y yo siempre cuando hablo de esto, siempre me vienen las preguntas. Entonces hay que resignarse. Entonces es verdad, la fe es el opio del pueblo, porque entonces nos vuelve borregos. Bueno, hay que dejarnos. Hay que dejar que el otro nos aplaste, hay que dejar que nos olviden, hay que dejar. Entonces, bueno, pues parece que estas invitaciones a ser manso y humilde de corazón, ¿verdad?, de Mateo 11, 21, parece que estas realidades en las que Jesús nos invita a hacernos grano de trigo con Él, pues no nos ayudan mucho. Bueno, yo soy un poco rebelde y a veces me hace pensar en esas cosas. Pero, ¿qué es la invitación que realmente nos está haciendo Jesús en estos momentos? A darle sentido a esa parte en la que voy a dejarme triturar para que el sentido que Dios quiere que le demos a nuestra vida nos haga Eucaristía. ¿Qué diferencia hay entre pasar por una situación en la que me están triturando la vida? Pues porque es la situación que estamos viviendo. Bueno, pues ¿de qué forma esta realidad, estos dientes de fieras, estas piedras que están pasando por el molino encima de mí, cómo hago para hacerme harina, para hacerme hostia, para hacerme Eucaristía y para dejar que esas realidades me transformen en Eucaristía? Yo soy el pan de vida. Y solo les recuerdo que en Juan 10, en ese capítulo, Jesús nos dice, pues que Él es el que entrega la vida, nadie se la quita, yo la doy voluntariamente. Saber que la voluntad de Dios es la que nos ayuda a que mi vida no se haga simplemente harina y que luego la coman las fieras, sino que se convierta y entre al horno del amor de Dios, se transforme en Eucaristía y entonces me pueda presentar como Jesús. Aquí está el pan de vida, aquí está mi vida hecha pan de vida, porque eso es lo que necesita el mundo, un pan de vida que lo alimente, que ahí donde cada uno vive, donde cada uno está, con las personas que nos encontramos, nuestra vida no sea una harina que no se puede comer y que además que si la quieres comer te ahogas porque la harina ahoga. Bueno, pues que eso se transforme en pan. ¿Por qué? Porque la oración que vamos a tener en estos momentos nos va a transformar. Nos vamos a evangelizar para poder evangelizar. Nos vamos a dejar transformar, hornear, entrar al horno de la transformación para que en esta oración salgamos hechos pan de vida como Jesús. Pues les voy a poner en la descripción las citas por si alguno no las pudo tomar en este momento y algunos de los links que he utilizado para que les puedan servir para la oración
y aquí los esperamos a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias y espero que puedan tener una oración muy profunda y muy amena con la Trinidad y con la Virgen.